Andrés, si lo puedes decir una vez. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Regionar TV, aquí por su canal de Facebook. También no se olviden de ir a YouTube y de entrar allá a la plataforma de YouTube que tenemos todos los videos y todos los personajes con quienes hemos hablado y nos han entregado varios mensajes y de diferentes sectores, ¿no? Que esa es la idea desde que inició este programa, cuando arrancó todo este tema de confinarnos, de quedarnos en casa cuidándonos. Eso fue por allá en marzo. Bueno, ahora hablaremos más adelante. Sí, yo creo que fue por allá a finales de marzo. Bueno, ya vamos para 5 o 6 meses, aunque esto en septiembre entramos a una nueva fase. En fin, hoy otro de los temas, miren, muy importantes, temas agradables y más que agradables son supremamente necesarios. No solo ahorita por pandemia, porque en pospandemia el tema de la tecnología vendrá eh, muy fuerte. Incluso ya los expertos dicen que nos adelantamos 10 años, gracias a la pandemia, que eso hay que tomarlo también desde un punto de vista bueno. Bueno, entonces, ya más adelante invitamos a nuestro personaje, es paisano, experto en todos estos temas, por supuesto, por eso está aquí, ya lo tienen en pantalla. Más adelante ya lo presentamos. No olviden de compartir la información de Anita Villarreal. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué ha hecho? La veo al lado de esa estrella hermosa de los pastos. Esa es mía, ¿no? Creo. No, buenas noches. Primero, un saludo a usted, Emilio, y a todos los televidentes de Regionar TV. Como usted dice, sí, estoy bien acompañada con la estrella de los pastos. Este es un regalo que tenemos pendiente cuando tuvimos en nuestro programa a Runayacta. Entonces, ya nada queda pendiente, nosotros cumplimos y aquí está, ya nos lo entregaron para hacer entrega formal. ¿En qué momento y cuándo lo vamos a hacer? Eso sí, ya nos tenemos que organizar y la persona que se lo ganó, si nos está escuchando, nos está viendo, pues que nos escriba. Igual nosotros la vamos a encontrar. Y Igual bueno, eso le iba a decir, Dianita, qué pena con nuestro invitado, pero quien se lo haya ganado, que también trate de comunicarse con nosotros. Yo recuerdo, ahí está igual, hay que entrar, pero si nos puede escribir, fabuloso, porque mira, ahí está linda esa estrella. Si no me la cojo yo, no hay problema. Bueno, siga, Dianita. Bueno, y hoy tenemos un invitado especial, tenemos a Andrés Casanova, él es el director de seguridad de la información. Bienvenido, Andrés, un gusto tenerlo en nuestro programa y feliz noche. Igualmente, feliz noche, muchas gracias por la invitación. Si me escuchan bien ahí, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. Perfecto, vale. Bueno, muchas gracias. Pues básicamente la intención de venir hoy pues era compartirles cómo ha estado todo el tema de la ciberseguridad, digamos a nivel Colombia, a nivel mundial, qué es lo que está pasando y ver todos esos problemas que pues realmente son problemas viejos, pero que realmente pues hoy los estamos viendo con mayor incidencia por asunto de la pandemia y donde pues nos ha tocado trabajar un poco más en casa. Entonces es importante pues compartir con todos estos temas bien interesantes. Y por eso invitamos nuevamente a las personas que nos ven, por supuesto, aprovechen como siempre, escríbanle, pregúntenle, porque este tema de la seguridad informática, y bueno, ¿de qué más hablaremos? Porque uno ya se va aprendiendo con todos estos personajes y expertos que siempre traemos a nuestros programas, entonces, muy importante. Pero antes de entrar en materia, Andrés, cuéntenos cómo ha estado pasando esta cuarentena, o ya estos meses largos, ya pues incluso podemos hablar de medio año, pero cómo ha estado usted, su familia, cómo la ha pasado. Usted está en Bogotá, pero también es hijo de esta tierra, de esa estrella que tiene Dianita, del sol de los pastos. Cuéntenos cómo está. Bueno, no, bien, gracias. Digamos que hemos tenido todos los cuidados, hemos estado pues pendientes de todas las recomendaciones. Pues un poco preocupados por los números que no bajan, pero pues la idea es que la curva empiece pues a aplanarse como para que ya empiecen a mejorar las cosas, pues ya se puede hacer una reactivación de todo, ¿no? Pero con mucho cuidado aquí en casa.
Bueno, Andrés, me gustaría que le contemos a los televidentes de qué se trata lo de la seguridad de la información, cómo es su trabajo. Bueno, bueno, ante todo pues te agradezco, yo te cuento un poco, vamos a hacer un contexto un poquito histórico de esto, porque este tema, como yo les decía, es viejo, o sea, estamos hablando de que esto yo lo tengo trabajando más o menos o conocido desde el año 94, 95, por así decirlo. Estamos hablando, no sé, como unos 25 años atrás. Y pues es importante que la gente sepa que esto no es de ahora. Y por eso es importante hacerles esta pequeña introducción. Te cuento que pues yo en seguridad vengo trabajando aproximadamente unos 22 años. Yo me gradué en la Universidad Nacional en el año 98 y desde ahí ya vengo trabajando en esto. Digamos que he trabajado en Bogotá más o menos en unas 6, 7 empresas pues de diferentes tipos, sector financiero, sector Bolsa de Valores de Colombia, muchos sectores, pero básicamente ahí se han tenido que trabajar todos estos escenarios en diferentes momentos de la historia y diferentes eventos que nos ha tocado padecer. Incluso he tenido pues que trabajar muchos problemas, incidentes, riesgos ya materializados. Y es importante, digamos, que este concepto lo tengamos claro en su historia, en su contexto histórico. Así brevemente te cuento, pues también he estado trabajando como docente. He sido docente aproximadamente unos 14 años en Universidad de Santo Tomás, Antonio Nariño, Cooperativa, César, Rosario, varias universidades, ¿no? Entonces, siempre con estos temas, porque básicamente, pues estos temas, como te digo, han sido de un manejo muy fuerte en diferentes sectores de la industria. ¿Vale? Bueno, entonces empecemos, si tú gustas, empezamos haciendo como toda esta introducción que les quería como llevar a cabo. Y básicamente contarles un poco de la historia. Este tema, como les decía, yo lo conozco aproximadamente desde los 90, pero esto viene de tiempo atrás. O sea, estamos hablando de que nace con los computadores, con las redes de datos, nace todo el tema de la seguridad realmente. Solo que pues obviamente si vamos a la década de los 70, de los 80, pues difícilmente, digamos, conocíamos los computadores, ¿no? En ese entonces. Lo máximo que yo creo que empezamos a conocer fue los PCs de escritorio que empezamos a trabajar y ahí ya teníamos problemas de seguridad, los de ese entonces, que estamos hablando obviamente de virus, estamos hablando de pirateo de software, de robo de información. Pues Andresito, si se robaron el banco, ¿no? A punta de F8, eso ya era por acá Entonces, también. sí, señor. Entonces, a lo que te quiero aclarar es que esto es viejo, ¿sí? O sea, no pensemos que es de ahora. Es algo que ya viene de antes, es algo que se ha construido y ve qué es lo que lo hace nuevo. Lo que lo hace nuevo o lo que lo hace novedoso, por así decirlo, es que más o menos estamos hablando de que en la década de los 90 viene el concepto de redes. ¿Sí? Este concepto de las redes, yo te cuento que por experiencia propia, yo pues estudié en la Universidad Nacional y ahí teníamos una red que se llamaba Bitnet, que es como el papá de Internet. ¿Sí me entiendes? Era una red vieja, o sea, y no era tan bonito, tan gráfico, eso no era así. Era pantalla verde, eso era línea de comando, bueno, eso era una cosa monstruosa. Y en Colombia en ese entonces solo la teníamos los Andes y la Nacional, me acuerdo tanto. Y desde ahí, desde ese entonces, que era un contorno en red que ya se tenía, pues ya empezaban a ver como esas amenacitas, esos eventos de riesgo que ya había. O sea, pues hombre, había estudiantes que, por ejemplo, se robaban las cuentas, ¿no? Las cuentas, se hackeaban las cuentas. Estaba hablando del año 93, del año 94, imagínate. Y eso ya lo había, o sea, yo ya lo conocía. Había redes sociales, era una locura. Eso uno chateaba por ahí con un suizo, con un noruego, me acuerdo tanto, pero lo había. No era tan bonito como ahora que te mandas el muñequito, el gráfico, no. Pues era un poco más complicado. Digamos que este hecho automáticamente hace que los riesgos se disparen. ¿Qué es lo que hace que las redes se junten? Aquí quiero de pronto hacerte un paréntesis y es que en esos entonces los grandes fabricantes que había en esos años, estoy hablando de IBM, de HP, de Oracle, bueno, esos fabricantes hacían su tecnología, ¿sí?
Y esa tecnología no se hablaba, o sea, tú tenías un IBM que no se hablaba, te hablo de esa época, un IBM no se hablaba con un Digital, una marca que ya ni existe, no se hablaban. Y había gente que, digamos, se contrataba para que esas dos tecnologías se hablen. Y eso era un jurgo de plata que costaba. Y eso lo implementaban bancos, Ecopetrol, entidades muy grandes en Colombia. Pero realmente era muy restringida la tecnología. Únicamente la gente en casa tenía únicamente su PC, ¿de acuerdo? Su PC y en eso trabajaba y bueno. Y fuera novedad cuando ya nos pudimos conectar con el teléfono. Yo creo que te deben acordar de esa época que uno cogía el teléfono, se lo conectaba con un módem, ¿cierto? Y había lo que se llamaban los proveedores ISP, que uno les marcaba un número, le devolvían, como sonaba una cosa ruidosa, me acuerdo que era, y total te conectabas y ya tenías como un ambiente gráfico. Entonces digamos que en ese momento, cuando ya eso hace, esa cosa tan sencilla de conectarse al teléfono, realmente lo que hace es que muchas tecnologías de diferentes fabricantes se hablen entre ellas y se puedan compartir cosas, compartir mensajes, compartir datos, compartir imágenes, bueno, voz y esas cosas. Digamos que ahí nace el concepto que hoy en día conocemos como TCP/IP, técnicamente. Por eso es que nosotros hablamos hoy de IPs, que tanto hablamos, ¿no? Que dirección IP, que la IP, eso viene de ahí. O sea, realmente el concepto nace de por allá. Y el TCP/IP yo les podría decir que nace por allá en el 70. Es viejo, ¿sí? Y hasta los 90 se vino a emplear de manera masiva. Entonces, imagínense esto de viejo que es. Lo que sucede, obviamente, es que nosotros hemos venido acumulando y adaptando más y más, mucha más tecnología y hoy tenemos pues ya lo que son los ambientes en cloud. Entonces, si hacemos un corte aquí, estoy aterrizando por allá en los 90, ¿no? ¿Qué teníamos? Pues ya teníamos la conexión que manejábamos, ya teníamos, digamos, aquí, digamos, había lo que se llamaba desarrollo de software en ese entonces era muy distinto al concepto de hoy, que tú dices quiero una contabilidad y pues hombre, hay contabilidad en la nube, antes tocaba era hacerlas. A ti te vendían el equipo, IBM te decía tenga el equipo y tenga el programa y hágala. O sea, eso era complicado. O sea, te digo, esto era una cosa muy fuerte en su concepto, pero hoy en día la tecnología lo ha hecho muy fácil. Prácticamente una contabilidad se puede hasta llevar a un Excel, si tú quieres, ¿no? Y eso es un logro, un avance altísimo. Entonces mira que con toda esta historia que he contado hasta el momento, yo me paro en un escenario y en un actor que le vamos a llamar el hackactivista. ¿Y quién es el hackactivista? El hackactivista te lo podría yo considerar que son todos los compañeros que yo tuve, que eran curiosos, estudiosos, les gustaba andar buscando retos, les gustaba andar estudiando esas tecnologías para ver cómo las husmeaban, las miraban, cómo podían entrar a ellas. Entonces digamos que aquí hay una cosa muy interesante y es que el nivel de conocimiento del hackactivista es un chico aproximadamente de unos 20 a 22 años en la década de los 90, que era pues se entendía que estudiaba algo de tecnología, o sea, se asumía que era una persona que tenía un buen nivel de conocimiento y era un conocimiento que era difícil de aplicar, porque no todos se dedicaban a eso, ¿sí me entiendes? O sea, no cualquiera decía esta vaina, no, eso era complicadito, era difícil, tocaba estudiar mucho la tecnología para entrar en ella y digamos de alguna manera vulnerarla. Entonces por eso yo te contaba que yo tenía compañeros en esos entonces que te decían, por ejemplo, me acuerdo tanto que había en ese entonces para, no sé, separar las materias o tomar cupo en una materia, pues tocaba madrugar para llegar de temprano al sistema y te daban un turno y te metías un sistema y pues metías la materia. Yo tenía compañeros que me decían, no, viejo fresco, saque a este y póngase usted. O sea, ellos lo hacían en la noche, tranquilos, desde su casa. Bueno, empezaron ya a hacerse esas cosas, ¿no? Eso era un hackactivista. Un hackactivista en esencia es un curioso que tiene un buen nivel de conocimiento y que realmente su intención no es dañar, ¿sí? Es más, de pronto un travieso, una persona muy estudiosa, pero se dedica a eso. Mira que el Internet, te voy a dar un dato que yo tengo, cuando lo tuve, cuando hice una especialización, me acuerdo, en el año 2000, estamos hablando de que aproximadamente tenía la estadística de que unos 100 colombianos, 20 tenían Internet. Estoy hablando del año 2000.
Ahora en el año 2020, te doy el dato, de unos 100, aproximadamente 85 tienen internet. ¿Eso qué hace? Obviamente ya la tecnología es distinta, tú te conectas en la calle con un wifi, ya no es el teléfono con un modem que tocaba tener dos teléfonos y cosas de eso, no. Eso hace que se masifique el internet, que se masifique la conexión a la red y que el hackactivismo baje de edad. Y eso sí que es muy importante. Porque el hackactivismo, si yo te dije que en los 90 era un chico de esas edades y que tenía esos retos en ese momento, o esas intenciones de vida, o sea, él buscaba, era, digamos, de alguna manera explorar y aprender. Acá el hackactivista se nos volvió un chico muy pequeño, estoy hablando de edades de 12 a 15 años, ¿no? Que, hombre, el conocimiento tampoco es tan exigente. Hoy en día, si tú quieres, no sé, a hackearte algo, por decir algo, pues fácilmente buscas en YouTube, buscas en Google, ¿no? Cómo me hackeo un WhatsApp, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí te van explicando, te van diciendo, hay páginas para registrarse de los hackers y el hacker le ponen metas y él tiene que hacerlos y lo califican. Tú dices, tú estás bien, tú estás mal. Entonces observemos que el concepto del hacker se me está abriendo. Uno, estoy diciendo que ya es un menor de edad, que el conocimiento ya no es tan técnico como lo era hace tantos años y sobre todo el conocimiento está a la mano. Antes nos tocaba, créeme que nos tocaba hacer una fuerte investigación de una plataforma, o sea, sacarle algo, eso que te dije del jueguito ese de que me pongo yo las materias primero y el que hizo cola para ponérselas, yo le quito las materias y me las pongo yo, ¿no? Eso era, pues suena muy tonto, pero para hacerlo era complicado. Sin embargo, el hecho de que el hackactivista ya sea menor de edad implica un reto ético, porque sucede que, un dilema ético más bien es la frase, porque sucede es que el hackactivista, te voy a apuntar una Y, en un momento, en qué momento se me vuelve un delincuente y en qué momento se me vuelve digamos, un ethical hacker. Y ahí sí que hay una diferencia abismal, ¿de acuerdo? El ethical hacker ya es una persona que hoy en día tiene muchos certificados y muchas cosas, digamos, en el mercado colombiano. Y el ethical hacker hoy se busca efectivamente para que ayude a las empresas, sector público, privado, a mejorar la seguridad de la empresa. Eso es lo que hace en esencia un ethical hacker. O sea, es un facilitador, colaborador, consultor que ayuda a las empresas o a quien lo contrate. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que es dedicada a esta ciencia, la estudia, publica, bueno, y hace un poco de cosas muy interesantes en este ambiente. Pero en un momento puede ser que un ethical hacker se le tuerce el corazón. Yo no sé cómo puede pasar. ¿Te puedes acercar, Andrés, te puedes acercar más Ya, aquí. Ya. Ok, entonces qué pena. Entonces yo no sé en qué momento un ethical hacker, por ejemplo, se le daña, en qué momento se le daña, perdón, a un hackactivista, llamémosle, le daña el corazón y se vuelve un ciberdelincuente. Y se vuelve un ciberdelincuente, pues hombre, él ya tiene otra meta de la vida. Y es que es dañar, es robar información, es básicamente secuestrar, extorsionar. Hoy en día hay muchas técnicas que ya las voy a explicar aquí un poquito más abajo, qué es lo que hay hoy para esto. Pero ha venido evolucionando. Entonces yo quería hacer toda esta introducción histórica, que sepan que esto es viejo, que sepan que viene de hace muchos años, que viene con una evolución de la tecnología, una masificación del internet, y los que estamos en este cuento y los que lo hemos visto sobre todo y vivido, pues nos damos cuenta que esto cada vez se nos está ramificando más, o sea, cada día el daño, la amenaza de internet pues es un poquito más alta. Entonces, hoy digamos el hacker o el que se dedica a esto, pues va a tener como unas metodologías. Él lo que va a buscar, por ejemplo, es explorar su víctima, ¿sí? Ver cómo logra su propósito y, como dicen en el ejército de pronto, golpe, evasión y escape. O sea, hace su daño, cumple su objetivo y se vuela. Y ahí el comportamiento con un ladrón es muy parecido. Si tú te miras, por ejemplo, un chico que va a raponar, un ladrón que va a raponarle el celular a un chico en la calle, pues hace lo mismo, si te das cuenta.
explora la calle, sabe cada cuánto pasa su víctima por la calle, no sé, sabe qué celular tiene y en cualquier momento pega el carrerón, te lo rapona, evasión, golpe, evasión y escape, y escapó. Acá con el hacker pasa igual, porque ya la mentalidad es básicamente esa, es una mentalidad pues obviamente de un delincuente, ¿sí? Por eso te digo, no sé en qué momento esa bifurcación de un hack activista se puede abrir en dos. O te vuelves un ethical hacker y te dedicas a estos temas, o definitivamente dices, no, me gusta la vida fácil y quiero dedicarme al cuento del hack activismo. Entonces digamos que... Eso, Andrés, es muy similar al joven político, ¿no? O cuando empezó su carrera política que dice voy a hacer bien, sin problemas, y arrancaron por allá jóvenes delfines de 25, 30, no, incluso 30, 35 años, y no sabemos en qué momento tampoco se desviaron. Ya, incluso ya tenemos a en la cárcel. Entonces eso, bueno, correcto. Es muy difícil que valga el paréntesis, porque como cada vez nos acercamos a la selección, es bueno tener eso. En eso, Emilio, tienes toda la razón, pero hay un punto que definitivamente hemos analizado que tiene algo ahí en particular, que es la generación millennial. Porque la generación millennial, que te dije que fueron esos activistas de 12, 15 años, fueron menores de edad. Y el problema, ¿cuál es ahí? Que un chico de 15 años que tenga ese nivel de conocimiento y que te diga, por ejemplo, voy a hackearme, voy a poner un nombre, así por decir algo, la gobernación de Nariño. Va y se la hackea, ¿sí? Y le hace cualquier tipo de ataque. Pero tiene 15 años. Entonces tú dices, bueno, ¿y este chico dónde está la responsabilidad ética? Pues hombre, es un menor de edad. Entonces ahí se me vuelve el discurso para otro lado. ¿Y quién carambas es que vigila a este menor de edad? Y eso es lo que vamos a hablar más adelante en las recomendaciones, porque este discurso lo tengo lo voy siguiendo aquí como en un guión y siempre lo hago igual. O sea, esto tiene que ir hacia unas recomendaciones, porque justamente si ese chico le gustó, vio que extorsionó y ganó, vio que posiblemente, no sé, robó 2 tarjetas de crédito, no sé el tipo de ataque, puede ser que le quede gustando y lo vuelva a hacer lo que tú dices, se nos desvió del camino el joven y lo perdimos. Entonces mira que aquí el dilema ético es bastante complicado. Ya para esta generación es complicado. Y aquí ya vamos a entrar a atacar algo más adelante que quiero que lo retomemos con un poquito más de minucia, porque es lo que estamos viendo hoy. Entonces voy a seguirte un poquito contando cómo viene esto de la historia. Cuando yo estaba hablándote de que el hackactivista se me vuelve una persona de un conocimiento, que hoy en día el conocimiento está masificado, ¿no? Hace que una persona que tenga, digamos, un joven, pueda dedicarse a estas situaciones. Obviamente va a llegar con esa metodología que te dije, va a explorar, va a golpear, va a seguir a su objetivo, saca su provecho y se va, ¿de acuerdo? Sin embargo, nos hemos dado cuenta en estos años de otro factor que no tiene que ver con esto y que está presentándose harto en Colombia, de no creerse. Es lo que se llama la confianza inadvertida en los empleados o exempleados. Y voy a explicarlo un poquito. ¿Qué es eso? Nos hemos dado cuenta que en muchas empresas en Colombia, por ejemplo, hay robos dentro de la empresa y son muy bien tapados, muy bien ocultados, y el que lo hace ni es ingeniero, ni es de tecnología, ni nada. Es la persona que sabe emitir una factura, sabe hacer el recaudo, omitir un recaudo de un pago, cosas de esas. Entonces la persona es una persona dentro de la empresa, ¿sí? Que sabe, conoce a su cliente, conoce las cuentas bancarias, conoce dónde consigna el cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Y este tipo de delincuencia, que también lo hay, asociado con todo esto, porque muchos de los casos son por confianza inadvertida en el sistema. Quiere decir que hay empleados que se les dan 2, 3 cuentas de usuario para que hagan diferentes operaciones. Y sucede que los fraudes ahí los tenemos en mucho volumen, ¿no? Hoy en día. Entonces, para tener también ese foco, también tenerlo en cuenta. Incluso ex empleados o gente que sale mal de las empresas hace mucho este daño y roba a las organizaciones. Entonces, para que tengamos en cuenta ese tipo de fraude, que en lo personal ha sido el que más me ha tocado, imagínate, el que más me ha tocado lidiar. Y como te digo, no son los grandes técnicos, ni los hackactivistas, ni los hackers, ni nada. Simplemente alguien dentro que conoce muy bien la operación de la empresa. Entonces, este tipo de riesgos que ya nos nacen
se nos vuelven más fuertes hoy en día. Entonces nosotros tenemos hoy unos riesgos. Por ejemplo, ya tenemos unos virus mucho más agresivos. Si tú te pones a ver cómo eran los virus de hace 20 años y cómo son los de hoy, pues claro, yo te digo textualmente, hace 20 años el antivirus tocaba actualizarlo cada semana. Así era la metodología y así era el procedimiento y así te lo vendían. Hoy toca actualizarlo todos los días y no sé, no te sabría decirte cuántas veces al día. No sé, no las he contado. Posiblemente unas 10, 20, 30 veces al día. Porque están haciendo una amenaza en cualquier momento, está surgiendo una amenaza. Y en ese momento ya te pueden estar atacando. Entonces, ese es el problema hoy. Hoy tenemos, como todo está conectado con todo, hasta el celular está conectado, ¿cierto? Fácilmente te pueden atacar el celular o te lo pueden infectar. Y ahí sí que tenemos un problema. Entonces digamos que estos riesgos hoy son más agresivos que los que teníamos hace 20 años. Bueno, el concepto es más o menos el mismo. Estamos hablando de virus, de robo de información, que hoy lo tenemos, de pirateo, que hoy se llama cracking. Hoy te puedes craquear un software. Robo de identidad, que hoy se da mucho por redes sociales, es más fácil. Si tú das muchos datos en la red social, es más fácil, ¿sí? Entonces, cuando llega salto a esto, a las amenazas que tenemos hoy en día, tenemos una situación interesante. Y es que sucede que estas amenazas ya no es de un hacker ahí que actúa solo, son bandas, son carteles, son grupos organizados, ¿sí? Como los hubo en su momento, cartel de la gasolina, hay carteles ya de esto, de hecho, la ciberdelincuencia, si no estoy mal, hoy está en el segundo rango de los que se llaman estos, llamémosles de los crímenes más lucrativos. Sigue estando de primero el narcotráfico, ¿no? De segundo, pues está la ciberdelincuencia, y pues la explicación es muy fácil. Estamos más conectados, y pues la ciberdelincuencia, siempre que estoy en estas charlas digo esto y todo el mundo se ríe, pues se teletrabaja, ¿no? La ciberdelincuencia, pues hombre, te expones menos, estás en tu casa, sentado, cómodo, pues tienes unas ventajas, no te expones, porque pues hombre, los narcotraficantes de alguna manera se exponen, ¿no? O sea, les toca andar armados, bueno, qué sé yo, acá el hacker pues no se expone. Entonces digamos que es más cómodo, y he hecho todo un preámbulo que esto, el nivel de conocimiento, la curva de conocimiento, lo que se llama técnicamente así, pues es menor. Entonces hoy tenemos un montón de amenazas ya que están puntualizadas hoy. Estamos hablando del año 2020. Más adelante, si te hablo de unos 10 años, pues serán otras, que van a ser mucho más fuertes posiblemente. Y por eso es tan importante que la gente conozca este tipo de retos que hoy tenemos. Entonces, por ejemplo, yo te voy a citar unas muy breves y vamos a ver algunos números en Colombia, cómo está esto. Hablemos, por ejemplo, de el ciberfraude. Lo vemos en 3 formas y te lo voy a explicar. El phishing, que es el más habitual. El phishing es ese correo que nos llega a nosotros que dice, hey, tienes un fotocomparendo, hey, estás debiendo 1.000.000 de pesos en la DIAN, hey, tienes que irte a hacer la prueba de COVID, está llegando mucho ese, ¿no? Tienes que ir a hacerte la prueba de COVID porque sucede que tu primo salió positivo. Y uno dice, ¿mi primo? ¿Cuál primo será? ¿Hola? Y a veces el primo viene con nombre y apellido. Entonces date cuenta de esas cosas, ¿no? El phishing está hecho para que un incauto caiga en un correo que aparentemente lo ve real. Y ya les voy a explicar cuáles son las técnicas para detectar cuando vemos un phishing en nuestros correos. Primero hablemos de qué es lo que hay y luego nos vamos a ver cómo lo corregimos. Entonces el phishing es un correo que a nosotros nos puede llegar a cualquiera, por cualquier medio, porque todos damos el correo en todo lado, ¿cierto? Y acuérdate que yo te dije que estas son bandas. Entonces hay unas bandas que se dedican a comercializar los datos de las personas. Me explico, puede ser que los datos de Diana Inés, los datos de Emilio, ya estén de venta, ya estén vendidos. Ya alguien los compró. ¿Sí? Eso ya puede estar. Los míos pueden estar ya vendidos. Ya me pueden estar haciendo hasta seguimiento por el Facebook, a ver qué es que me gusta, qué es que como, qué es que... Ya me lo pueden estar haciendo. ¿Ya? Eso es lo que se llama un vector de ataque. O sea, ya me pueden estar armando el vector. A ver, este man, qué es que le gusta, qué es que oye, qué es que mira en YouTube. Puede ser que sí. Entonces digamos que ese tipo de cosas
pueden aterrizar en un phishing, que te digan, hey Emilio, por ejemplo, supongamos que Emilio es adicto a Netflix. Emilio, te llegó las últimas actualizaciones de Netflix. Mira, haz clic aquí para que veas. Y tú haces clic en el icono, en el link, y te conecta a una página igualitica a la de Netflix. Y te dice, Emilio, mira, te vamos a dar una promoción hoy porque estamos de COVID. Ha llegado mucho también eso, la promoción de Netflix. Te vamos a ampliar de 2 pantallas a 5 pantallas. Entonces, a $1. Entonces Emilio dice, uy, pero qué barato, yo voy a aprovechar, y pum, le bota la tarjeta de crédito. Y te llega un mensaje que dice, Emilio, muchas gracias, ya tienes 5 pantallas, eres uno de los mejores clientes. Bien montado todo. Bien montado quiere decir que esto viene bien escalado, te han estudiado muy bien, Emilio, ¿ya? Y saben muchos gustos tuyos. Y te pueden así vender. Justamente en Netflix se está vendiendo mucho, se está haciendo mucho fraude, qué pena, por situaciones de estas, ¿sí? Porque la gente a veces cae. Insisto, más adelante vamos a ver un poquito cómo corregir. El segundo que también tenemos aquí en Colombia mucho es el carding, ¿sí? ¿El carding en qué consiste? Pero Andrés, no, sí me parece para que la gente se vaya ubicando. Bueno, ya entendimos la historia, que para todo, por supuesto, es súper interesante. Sí vamos con los fraudes más comunes y simultáneamente peguemos de la recomendación, de una. Por Bueno, ejemplo, como tú digas, entonces la recomendación, bueno, no, era para no desviarnos, pero como tú digas. Es mejor así, es mejor así para la gente. O sea, de una vez vamos entregando. Por ejemplo, el ejemplo que pones Bueno, de Netflix es fabuloso, es muy bueno. Vamos no, a ya está buscar llegando. Es que te lo a un digo, fraude. Emilio, es porque Ahorita es correo electrónico. son Ahorita cosas vamos, que nos, pero Andrés, ese es, dale, pero dale, vamos a no, no hablar te de oigo. correo electrónico, ¿no? Después nos metemos, por ejemplo, Facebook. Yo tengo muchas preguntas de Facebook, tengo muchas preguntas de WhatsApp, esas cadenas, eso, o sea, vamos a hablarlo ya desde lo común, lo de la gente va a Perfecto, escuchar. Entonces, pero el correo electrónico perfecto. es clave. Entonces, ya escuchamos que a cualquiera nos puede llegar, no sé, un correo que nos llame la atención desde nuestros hobbies, porque sí, todo lo tenemos en Facebook, cada uno de nosotros entregamos muchísima información en Facebook. Entonces, ¿cómo podemos detectar y no hacerle caso o no, más que no hacerle caso, no, detectar que un correo electrónico pueda ser complejo o fraude? Bueno, entonces lo primero, mira, lo primero que puedes hacer es lo siguiente. Siempre, digamos, yo doy varios tips y son a gusto del usuario tomarlos o no. Ejemplo, yo tengo 3 correos. Uno lo tengo en Gmail, otro lo tengo en Yahoo, otro lo tengo en Hotmail. Todos son muy parecidos, ¿de acuerdo? La diferencia que es, ¿a quién se los doy? Yo sé que el de Gmail es como para motivos académicos, sé que el de Hotmail es como para los amigos, y sé que, por ejemplo, el de Yahoo es para inscribirme a todo lado. La gente puede mezclarlos a su antojo si quiere. O sea, yo lo hice así, pero no tiene que ser así. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya sé que el correo de Yahoo es un correo susceptible a que se me lo tomen, me lo falsifiquen, me caiga un Facebook, un phishing, qué pena, lo que sea. Entonces, digamos, esa es la primera alternativa y recomendaciones. Hombre, tú mira bien cómo es que vas a repartir tus buzones de correo. Quiero aclarar que tus datos, como te dije, pueden estar ya vendidos, ¿sí? ¿Y cuáles son los que más se venden? Pues donde más tú te inscribes, porque sitio donde tú te metas, te piden un correo, ¿cierto? Uno llena un formulario de internet de cualquier cosa donde se vaya a inscribir a, no sé, lo que sea, te dice, meta una dirección de correo, ¿sí o no? Entonces digamos que si uno mete, por eso te digo, yo meto la de Yahoo todo el tiempo, entonces yo sé que a ese me llega cuanta cosa que a veces ni deseo, spam, publicidad y un montón de cosas, y ahí lo tengo. Esa es, digamos, como la primera alternativa para que a ti no te esté llegando basura a tu correo donde tú digas tengo cosas académicas, supongamos, ¿no? Entonces esa es una alternativa, una estrategia. La otra cosa que nosotros tenemos que estar muy pendientes es la ortografía de los correos. Pasa lo siguiente. Mira, en Internet hay algo que se llama el dominio. Voy a explicar. Por ejemplo, @bancolombia.com.co. El dominio es bancolombia.com.co. @ecopetrol.com.co. El dominio es @ecopetrol.com.co. Eso se llama un dominio. Los amigos hackers, ellos ya tienen, bueno, el término un poco despectivo se llama gusaneado los dominios, ya los tienen escarbados, ya saben cuáles son los que más consulta la gente en Colombia.
Por ejemplo, el dominio del tiempo, que es el que más buscan en Colombia, lo deben tener más que gusaneado por todas las partes del mundo. Entonces supongamos que eso lo sabe un coreano. Voy a ponerte un caso que puede ser real. El coreano no tiene ni 5 ideas de español, ¿de acuerdo? El coreano no habla español, pero ya sabe que es una página que todo el mundo busca para ver noticias o para ver un banco, qué sé yo. Él ya lo sabe. Entonces él va a decir, obviamente tiene tu correo, ¿no? Y te va a fabricar un correo de Bancolombia y donde dice, mire señor, usted lo hemos invitado a, no sé, le vamos a regalar una tarjeta de crédito. Voy a poner ese ejemplo sin ser de Bancolombia ni comprometer a Bancolombia, sencillamente lo estoy colocando porque se me ocurrió. Sucede que el hacker, como no sabe español, él lo que hace es un traductor, ¿cierto? Tú puedes, por ejemplo, escribir una oración y la traduces a coreano y ahí ves un poco de matachos y ni sabe lo que escribiste y ya. Él hace lo mismo. Entonces, al momento de él hacer lo mismo, sucede que viene con muchos errores gramaticales y de ortografía. Entonces, el primer punto de detección de un phishing es ese. Si tú ves que ese correo está raro, porque está como escrito en una redacción rara o la ortografía está mala, sospeche y no habrá nada. ¿De acuerdo? Bueno, o sea, bórrelo. Esa es una muy buena recomendación, pero debe estar muy ligada a lastimosamente que las empresas que sí tienen todo muy bien, o sí son las empresas, también tienen errores ortográficos, ¿no? Tampoco es que... Entonces, aunque un poquito menos, pero bueno, está bien. Entonces, bueno, esa es una muy buen punto. El otro es tener mucho cuidado con lo que se llaman correos tipo disfraz o engaño. Vamos a colocar un ejemplo. Te dicen, Emilio, tu novia te está haciendo infiel, pero es que saben el nombre de tu novia, ¿sí? Bueno, sin venir aquí, pues novia, esposa, pareja, bueno, por decir algo, ¿no? Te dicen Emilio. Y aquí están las fotos, y tú ves un archivo adjunto que es un .jpg, y uno dice, miércoles, aquí le tomaron la foto, o un .mp4, ahí está el video de la prueba, te pueden decir, ¿de acuerdo? Mentira. Ni está siendo infiel, y además te pone un alguien que posiblemente es un amigo, que tú conociste del pasado. Por ejemplo, te dijo Andrés Casanova, correo de Andrés Casanova, y tú dices, ve, viejo Andrés, ve, que tu novia te está haciendo infiel, como así. Entonces, mira que esas cosas, que ese tipo de disfraz, también son engaños, justamente para llevar a la persona a caer, que haga clic en la foto, y debajo de la foto puede desencadenarse ya todo un ataque. ¿De acuerdo? El cuento del phishing es que la persona caiga con un engaño. Y esto de que te... paréntesis sería, Andrés, o sea, es muy importante decirle a la gente que usted, por ejemplo, en el caso que pones, mi novia me está haciendo infiel, al darle clic, porque me dice, mire las fotos, ya, está listo, o sea, ahí ya empezó el fraude. Sí. Apenas ese clic. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, hay una cosa, hay que de pronto te aclaro, muchas veces los correos no vienen con el virus ahí, porque digamos que el .jpg, un antivirus, no lo ve como un correo, lo ve como una foto y los deja pasar. O sea, esta gente sabe hacerlo, insisto, sabe hacerlo. Cuando a veces viene solo texto, por ejemplo, hay otro tipo de ataque que te dice a ti. El anterior que vimos es de información personal que a ti te convence porque te cuenta alguien que te conoce o te conoció y se hacen pasar por ese, ¿sí? Por eso te dije, Andrés te está diciendo que tu novia, bueno, es algo personal. Pero a veces, por ejemplo, saben que tú tienes una cuenta en Bancolombia. Otra vez, bueno, otro Banco Comeva, voy a decir, es que se me va este banco, no sé por qué. Entonces, listos. Y te dicen, Emilio, sírvase llenar sus datos en el siguiente link para que por favor actualice su información y recibirá, no sé, un bono, una bonificación, una tarjeta, no sé, cualquier cosa te pueden, o sea, buscan incentivar a la gente para que haciendo clic en la página que puso ahí el link, que aparentemente es www.bancolombia. Así lo ves, pero sucede que le falta la Bancolombia, le falta la A al final, dice Bancolombia.com.co, ¿sí? Y tú convencido le haces clic porque le diste a toda carrera y no te diste cuenta que la URL o el link estaba falto de palabras, obviamente porque ese link es de Bancolombia y no se van a prestar para eso, obviamente, pero sí pueden hacer uno muy parecido y cuando tú haces clic, aparentemente es la página del banco, igualitica, eso no le falta nada y te lleva al formulario.
Entonces aquí mucho cuidado porque no hay que hacer clic en esos links, ni tampoco dejarse engañar. Y si dudas, es mejor dudar, es mejor llamar al banco y preguntar. Decir, vea, señores banco, me llegó este correo y dice que ustedes están dando esto, ¿es cierto o mentira? Entonces van a decir, mentira, envíenos ese correo. Tú se lo reenvías, ellos allá lo bloquean. Eso sí es un deber hacerlo, porque si no lo haces, ese correo se va a difundir mucho más. En el momento que lo bloquean, ellos no solo lo bloquean en el banco, sino que lo bloquean con el proveedor de internet, que puede ser un Claro, y el Claro lo bloquea ya. Entonces ya todos los que tengamos Claro en la casa ya no nos entra. Y Claro se lo comparta a Movistar y Movistar también lo bloquea. Y así se arma una cadena de bloqueos. ¿Sí me entiendes? Porque la idea es bloquearles el paso. Por eso es un deber denunciarlos inmediatamente al banco o si no confías en el banco, no mentiras. También hay una página de la policía que se llama el cuadrante virtual. Ahí también lo puedes hacer. En el cuadrante virtual puedes denunciar estas cosas. ¿De acuerdo? Entonces claro, el segundo caso que podemos tener de un phishing. El tercer caso es cuando a ti te están ofreciendo, los que hemos visto, ¿no? Cuando te están ofreciendo cosas por internet. Y hablemos de varias cosas. Suponte que te ofrecen dominios, bitcoins, ofrecen bitcoins, blockchain y cosas de estas. Entonces te dicen, mira, si tú te metes a esta página, a este link, te vas a ganar un bitcoin. Y un bitcoin es carísimo. Eso yo no sé cuánto es que vale. Eso vale siempre como no sé, como $1.000.000. Yo no sé bien cuánto vale, pero eso vale harto. Entonces, tú dices, uy, pero sales motivado y dices, claro, yo me voy a inscribir y además dice, y comparte esto con otros 10 más. Y mentiras, ¿sí? O sea, te están usando justamente para que caigas y te roben esos links y puedan acceder a tu información. Entonces digamos que esas son las maneras como más habituales en las que el phishing se está presentando. Y él es el ataque mayor, el número 1 en Colombia es el phishing. Y como te digo, no son necesariamente colombianos, estos son bandas, pueden ser internacionales. Andrés, y para entender eso, porque ya llevamos a sacarse a la hora y a veces se nos quedan muchos temas, por supuesto, pero para ir entendiendo, el ataque a mi correo electrónico, cuando a mí me llega, por ejemplo, en los casos que de tu novia te está haciendo infiel, o de Bancolombia, o de Netflix, ya sabemos qué es lo que debemos hacer para dudar de esos correos. Pero el objetivo final de esas personas, ¿qué es? ¿Darnos nuestro dinero que tenemos en la cuenta? Por ejemplo, por ejemplo, en Netflix, el caso que te puse, la gente le pide la tarjeta de crédito y te dice, usted ya quedó afiliado, te robaron los datos de la tarjeta de crédito y ya tu tarjeta de crédito está clonada, ¿sí? Para el caso de llegará ya el valor que gastaste todo, claro. Ah, ok, listo. Pero sí, para otros casos para otros casos es robo de información. Tú metes los datos en un formulario y te dice muchas gracias por inscribirse. Se ganó un blockchain, ¿sí? Te robaron los datos. Por ejemplo, puede ser plata, puede ser datos, puede ser identidad o puede ser secuestro de tu PC. Le hiciste clic a la foto, en teoría que era la foto de tu novia o lo que sea, pues una pareja, digamos, que te está haciendo infiel, que suele llegar mucho. Y detrás de eso se ha ejecutado un programa que te secuestra tu disco duro. Y te sale un mensaje y tú prendes al otro día tu computador y te dice, disco duro está encriptado. Si quieres desencriptarlo, mande 2 bitcoins a esta cuenta. Entonces tú decides si pierdes tu información o no la pierdes, porque te lo secuestraron. ¿Ya? Eso te pasa hasta con un celular, ¿no? Para que lo tengan presente. El otro que está pasando es el carding. El carding pasa cuando las personas les gusta, como decimos en Colombia, boletearse en Facebook o en Instagram. ¿Qué es eso? Es que no falta el que pone el tiquete aéreo, dice me voy para, no sé, Santa Marta, San Andrés, y pone el tiquete, le toma fotos, se toma fotos en el aeropuerto, pone esos punticos que aparecen ahí que dice viajando de Cali o de Pasto a Cali, no sé, a Santa Marta, ¿sí me entiendes? Y pone todo eso, ¿por qué? Porque le gusta, o no sé, así hay gente que le gusta eso. Sucede que hay delincuentes que sí les sirve eso, porque lo que sí van a hacer es que ya tienen, acordémonos de algo del principio, es que te tienen trazado, buscado, ya te tienen estudiado, ¿sí?
Van a coger esa información y dicen, ah, Emilio salió a volar a Cali, de Cali a San Andrés, y ese vuelo se demora 2 horas. Tienen 2 horas para hacer dos cosas. Es decir, sacar una falsa identidad tuya. Dicen, ¿cómo es esto? Cuando botas la cédula, sacas el denuncio. Duplicado. Sacas un denuncio, un duplicado. Tienen datos tuyos, tienen datos buenísimos tuyos. Se van a un Claro o a un operador, dicen, vea señor, yo boté mi SIN, que se llama, ¿no? Boté mi SIN. Yo soy Emilio. Emilio está volando, pero pues ellos no van a saber, hasta buscan un tipo hasta parecido, pues me dejo la barba y todo el cuento y digo, bueno, yo soy Emilio. Mira, aquí están mis datos, mi cédula, boté la cédula, me robaron la cédula, los papeles, etcétera. El operador te da la SIM y en ese momento empieza el ataque, porque van a buscar tus cuentas bancarias y van a decir, mire, yo soy Emilio, llamando por teléfono, me robaron, quiero, no sé, quiero retirar plata por un medio electrónico, ¿sí? ¿Qué ha pasado ahí? Acuérdate que tiene 2 horas para trabajar el delincuente, ¿no? Entonces, en ese momento, el banco te va a decir, cuelgue para verificar que es usted. Entonces tú cuelgas, te vuelve a llamar el banco y dice, ah, si es el número, si es usted. Listo, te vamos a hacer unas preguntas. Muy seguramente tú las vas a conocer. Te dicen cómo se llama su papá, su mamá, pues lo van a saber. Y en el momento que atinan y dan con el asunto y el banco dice, sí es usted la persona, ellos empiezan a proceder con el fraude. ¿Qué es el fraude? Clonarte algún producto del banco y sacarte la plata. Entonces Emilio llega a San Andrés, obviamente, pero cuando fue a sacar plata al cajero, 0 pesos. Dice, ¿qué pasó aquí? O la tarjeta de crédito está reventada, ya está cargada al tope. ¿Qué pasó aquí? Y empieza a tocar hacer la cosa para atrás y dice, no, señor Emilio, si usted sacó, llamó al banco, dijo que se le había perdido, tenemos la grabación. Bueno, ese tipo de ataque se llama carding, justamente porque las personas las ubican, las trazan de esa manera. Y eso también pasa. Tenemos esos números aquí en Colombia. El otro que tenemos es el BEC. Este tipo de ataque es más sofisticado. El tipo de ataque BEC consiste en que, por ejemplo, yo cojo y digo, soy de, no sé, pongamos no sé, una aseguradora XYZ, ¿no? Y bajo la información, bajo todo de internet, me hago pasar por un miembro de la aseguradora y me creo una cuenta de correo que diga gmail@aseguradora XZ. Y por allá me voy a los pueblos lejísimos, por allá a Caparrapí, lejísimos en la selva, a vender pólizas, no sé, de lo que sea, pues, del carro, todo riesgo, o el SOAT, qué sé yo. Y me voy con papelería de la entidad y con una cantidad de documentos que he bajado de internet de la empresa. Todas las empresas nos toca cuidarnos mucho, qué es lo que se está dejando, cómo se tiene que identificar el personal de las empresas, porque se da para ese tipo de fraudes. Ese tipo de fraude se llama BEC y es muy elaborado. Es un tipo de ataque donde realmente se estudia la empresa y se estudia, el vector es la empresa y es donde lo vas a explotar. Entonces ya saben a dónde y a qué comunidades van a llegar a explotarlos. ¿De acuerdo? Mucho. También, ese no pasa tanto, pero es otro de los que también se registran. Otro tipo de ataque que tenemos pues es el denominado ciberextorsión. Ese viene amarrado de lo que es el bullying, de lo que es prácticamente secuestrar información tuya y extorsionarte. O sea, que se te metan a tu celular, Emilio, te roben fotos ahí comprometedoras de no sé qué cosa, ¿no? Y te llaman a decirte, señor Emilio, o nos paga o se las publicamos en internet las fotos, en el Facebook o en donde sea. Y se las mandamos a sus amigos. Tú decides si pagas o no. Este tipo de ataques también lo hay. El problema es que se da mucho en menores de edad. Ese sí me parece un problema muy fuerte. El niño actúa asustado. Y aquí es donde vamos a ver cuáles son esos controles, porque esos controles realmente pues sí son de mucho cuidado. Y mira que en esta pandemia se han aumentado esos ataques de los que estamos hablando. Se han aumentado mucho, en un 200, 300% en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que pues, hombre, la gente está explotando más los servicios de internet, el Zoom, está explotando muchos, el Face, el YouTube, y por todo lado esto tiene vulnerabilidades. Yo les dije que todo esto tenía problemas. Hay gente que estudia esas tecnologías y sabe cuáles son los problemas, estudia el target, o sea, quién es la víctima, lo tiene estudiado todo. Y con eso empiezan a armar el vector de ataque para saber qué provecho le van a sacar a esto. Andrés, una preguntita antes de... Sigamos, sí. O sea, usted me habla del Facebook. O sea, según eso, ¿qué fotos, qué información no se debe subir en el Face?
Bueno, esa es una buena pregunta y aquí ahí tenemos dos tipos de cosas. En el Facebook hay que tener claro que hoy la reglamentación en Colombia prácticamente no lo exonera, no nos protege a los colombianos casi de mucho. En pocas palabras, si yo subo algo a Facebook, lo que subiste es de Facebook, ¿de acuerdo? Hoy no tenemos una reglamentación fuerte hacia redes sociales. Aquí en Colombia las estaba repasando, hoy antes de la entrevista tenemos aproximadamente unas 6 leyes de temas electrónicos, y en el Facebook el problema número uno está justamente en, para mí, los menores de edad, porque sucede que el menor de edad, en teoría, no debería estar publicándose información de él en un Facebook o en un Instagram. El menor de edad, la información en Colombia dice que todo lo que es información sensible, ley 1581, es información prácticamente del menor de edad, toda información es sensible. Y sucede que la foto de un niño es sensible, porque con la foto tú no sabes cuántos pedófilos la pueden tomar. No sé ni para qué fines. Pues no van de ser buenos, posiblemente, pero la pueden bajar. Y aquí en esto yo sí he pedido, en cuanto a los niños, se haga una vigilancia muy específica de los padres. Yo en lo personal no subo fotos de menores de edad al Face, ¿sí? Y les insisto a los niños no hacerlo. Insisto, no sabes, uno, no hay una reglamentación puntual, severa, no lo hay. Y dos, no sabes quién está tomando esas fotos y para qué fines. Dos, el niño, por ser un niño, pues puede verse asustado, comprometido si lo extorsionan, ¿sí? Él no sabe, tú no sabes, el principio rector de Internet es que tú no sabes quién está al otro lado, ¿ya? Tú no sabes, no tienes, o sea, puedes creer que es un niño, es un hombre y puede ser un pedófilo, por así decirlo. Y sabe atacar a sus víctimas, que son niños. Entonces él sabe cómo asustarlos, cómo extorsionarlos, cómo pedirles sexting, que el sexting es de lo más terrible que hay hoy en Internet. El sexting es pedirles sexo por webcam y cosas de esas, ¿me entienden? Entonces imagínense, un niño puede verse sometido a acceder a esas situaciones por susto, miedo, temor, qué sé yo. Entonces eso sí que me parece muy delicado. Entonces, aquí es muy importante la vigilancia de los padres. Es muy importante que les revisen a los que tienen hijos, pues que les estén revisando, que sean parte del, ¿cómo se llama esto? De los amigos en el Facebook, ¿sí? Y que estén revisando el perfil, con quién hablan, comportamientos, porque cualquier comportamiento raro hay que detectarlo. Es muy importante que los colegios hagan brigadas de concientización a los niños, ¿sí? Porque los niños, insisto, por ser niños, no son conscientes. Para ellos subir una foto puede ser algo normal, un paseo, para ellos puede ser inocentemente normal, pero hay gente que sí lo va a usar para otros fines. Toda foto que ponga el colegio del hijo de uno, pues tiene que estar autorizada por los padres. Ley 1581 del 2012, ley de habeas data, ¿de acuerdo? Es posible restringir el acceso a la navegación con los proveedores que tengamos, de Claro, de Movistar, todos ofrecen servicio de restringir navegación. O sea, si uno la quiere controlar, la puede controlar. Es muy importante ver en qué momento al niño se le entrega un teléfono y con qué responsabilidad se le entrega, ¿de acuerdo? Porque sucede que, como les dije, puede usarlo así sea para tomar fotos o no sé para qué lo puedo usar. Entonces, importante eso, revisar qué app se está instalando, revisar qué YouTube se está mirando. O sea, uno tiene que ponerse en la... A mí me han pedido, mi hija, tengo una hija de 8 años, me dice, quiero bajar esta apps, yo se la reviso, a ver qué es. Es más, yo las instalo previamente en el mío, las reviso, miro, las consulto en internet, si no tienen problemas, dobles contenidos, incitación al grooming, al sexting, estas cosas que son complicadas hoy en día. El grooming consiste en que a un niño se lo extorsiona, pero con fines sexuales, me explico, o sea, tú lo sacas de tu casa, lo logras sacar de la casa, sin vigilancia de los adultos, de los padres, y le llegas a lograr hacer algún tipo de abuso. O sea, es un riesgo alto, delicadísimo, ¿de acuerdo? Y por eso es la importancia. O sea, como les digo, estas son bandas. Esta es gente que lo sabe hacer. Entonces uno tiene que estar, pues, como dice el dicho, bien abeja. Y lo otro que también recomiendo mucho es
que a los niños se les revise mucho el navegador de los portátiles, preferiblemente sin que se den cuenta. Todo navegador guarda un lock, o sea, ahí queda toda la historia de donde ha navegado, ¿ya? Entonces, revisárselas y buscar palabras claves como porn, sets, todas estas cosas, para saber detectar dónde el niño puede estar cayendo en estos eventos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy, muy importante. Para ir así cerrando brechas, hay otros temas, por ejemplo, que yo les quería tocar. Cuando ustedes en el Facebook, yo les recomendaría mucho que usen lo que se llama los menores datos, o sea, los más cortitos que pueda, porque gente pone que es casado, que se separó, que luego se volvió a casar, que le gusta leer a Gabriel García Márquez, que bueno, ¿cierto? Eso arma el vector del atacante, tener muchos datos. Pone celulares, donde trabajó, donde, bueno, un poco de cosas que definitivamente lo pueden a uno comprometer mucho. Acuérdense que la información, hay gente que se dedica a sacar información de diferentes fuentes, a vender su información. Es más, yo les voy a contar mi caso. En el Facebook yo tengo algunos datos que son falsos. ¿Ven? O sea que si me cogen los mismos datos, pues van a estar creyendo que yo vivo por allá en otra ciudad y pues los voy a enredar más a los atacantes. Es muy importante también que las personas conozcan esto, ¿no? Por eso es muy importante esta charla, porque aquí la gente va, esta parte de concientización, de culturización, la gente muchas veces no lo conoce y cae por no conocer. Estamos pecando por ingenuidad y es bueno conocerlo. Es muy importante que ustedes hagan un backup permanente de su información, ¿sí? Puede ser en la nube o puede ser en un disco duro. ¿Y qué pasa con esto? Pues que si ustedes les caen les secuestran su computador, les secuestran el celular, pues como tienen backup, pues no le van a pagar al secuestrador, ¿cierto? El principio es no pagarles. Entonces, pues yo digo, pues bórrelo, yo lo formateo, se va el ransomware, ese tipo de ataque se llama ransomware, que en Colombia también lo hay bastante. El ransomware consiste en que la foto del engaño secuestra la máquina y pues si quieres que tu información salga, la liberen, pues toca pagar, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de situaciones se pueden, digamos, corregir con un backup. Importante, muy importante, las contraseñas. Así parezca algo chistoso, contraseñas largas y contraseñas difíciles, con combinaciones. Me explico. Por ejemplo, si vas a colocar de contraseña Colombia, pues no sirve, porque sucede que muchos de los ataques son rompiendo contraseñas del Facebook, de muchas partes, con diccionarios. O sea, usan un diccionario de países, un diccionario, yo no sé cuántas palabras tendrá un diccionario, y de muchos idiomas, ¿eh? Eso pues, un computador rápidamente trata de atacar la cuenta de Emilio, hasta que si le puso Colombia, pues lo van a detectar, ¿sí? Pero si yo le pongo, por ejemplo, Colombia y le pongo la C mayúscula y en lugar de O uso el 0, en lugar de I uso el 1, ¿sí me entiende? Eso no dice Colombia, dice una cosa rara, pero intuitivamente yo sé que es Colombia, ¿de acuerdo? Contraseñas largas, de unos 14 caracteres de largo. Viva Colombia, 1990, porque los que vivimos en el Mundial del 90, pues dijimos Viva Colombia 1990. Entonces, no sé, estoy diciendo una cosa loca, pero usando esas combinaciones y con combinaciones de puntos, de signos de interrogación y cosas de esa, es indetectable una contraseña, no se las van a robar nunca. Tengan cuidado con las nubes cuando ustedes alojan en nube. Yo aquí recomiendo siempre dos cosas. Si es posible, compren nube. Muchos proveedores la venden barata, incluso mucha gente compra el plan completo de la casa de teléfono, televisión, internet. Pues compres un pedazo de nube, ellos se la van a vender, ¿sí? La nube tiene una ventaja cuando es contratada, pues es más segura. Y si Emilio o Diana deciden guardar un backup en la nube, pues va a estar asegurado. Entonces quiere decir pues que si les llegan a ver algún tipo de virus, ataque, pues la información estará en la nube y ustedes estarán tranquilos. Hay gente incluso que trabaja todo en nube, en el disco duro no tiene nada, ¿ya? Entonces eso hace obviamente que pues tú andes fresco. Es muy importante también que el antivirus esté al día.
y si pueden comprar, es mejor comprarlo. No son caros. Hoy los antivirus, la gente cree que eso es muy costoso, no. El antivirus, la nube, más bien tiende a bajar mucho de precio. Y bajar digamos que bajar el precio justifica el riesgo, porque sucede que tener estos productos contratados, pues hace que ustedes estén con el antivirus al día, y yo les dije que el antivirus actualiza todos los días muchas veces, porque hay muchos ataques en tiempo real, va a haber muchos, ¿de acuerdo? Entonces digamos que estas situaciones que les estoy dando son muy puntuales, y se me escapa una que es muy importante, es, se me va esto, mantener actualizado el sistema operativo, tanto del computador como el celular, ¿de acuerdo? Tengan mucho cuidado también con redes sociales, y veo que mucha gente usa el WhatsApp para temas laborales y sensibles. Por el WhatsApp no le responde nadie. Quiere decir que si ustedes se los hackean, le roban información, se les borra la información, como quien dice, pues de malas, ¿ya? Estas cosas, por eso les digo, usen cosas mejores. Hay cosas mejores, como por ejemplo la nube. Hay cosas mejores, como por ejemplo si yo me contrato un Office 365, voy a poner un ejemplo sin ser, no digo que sea el mejor, pues no, contrato la suite de Office, que no es costosa, estoy hablando de que al año eso puede estar costando 100.000 pesos, que al mes son como 10.000 pesos, por decir algo, que me parece pues bastante económico, o menos de 10.000. Situaciones que si me pongo más en la legalidad un poquito, y no estoy hablando de costos altos, puedo decir que estoy minimizando mucho el riesgo de que me pasen si manejo información sensible, ¿no? Si manejo información muy importante, puedo hacer que los minimice mucho. O sea, el riesgo siempre va a haber. Que pues hombre, hay un riesgo en el mundo que se llama el riesgo GAFAM. Y uno dice, ¿y eso qué es? Suena raro. El riesgo GAFAM es el riesgo Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Si uno de esos 5 apaga, créame que ponen problemas al mundo. Que apaguen Facebook, ponen problemas al mundo. Que apaguen Microsoft, se ponen problemas al mundo. O sea, estas 5 tecnologías realmente son muy fuertes hoy en día, y tienen las nubes, y tienen muchos servicios ya en nube, y mucha gente está amarrada a ellos, depende ya hoy de ellos hasta para negocios, decisiones. Esto es plata, o sea, ya esto es plata. Sí, esto llega a pasarle algo, no sé, que los hackers bajen Microsoft a nivel mundial, no sé qué podría pasar, es muy grave, ¿sí? Por eso estas situaciones hoy que hablamos de ciberespionaje, ciberguerra, eso es de tenerlo muy en cuenta, o sea, muy en la mira, porque son riesgos que hoy suenan un poquito medio a fantasía, medio que como que no pasa, pero si llega a pasar va a ser muy grave. Entonces, para que no lo perdamos del foco. Bueno, Andrés, dime. Ya para ir terminando, porque mire, ya estamos en una hora. Además que muy interesante usted cómo explica las cosas, porque en realidad con grandes ejemplos nos explica qué debemos hacer y nos recomienda qué no se debe hacer, ¿no? Por ejemplo, el Facebook, las contraseñas, ojo, también el tema de no entregue mucha información. En el Facebook, en algunos casos es creado como para vanidad, entonces evite esa vanidad porque ahí le están cogiendo mucha información. Bueno, en fin. Pero para ir terminando, Andrés, vámonos a algo como que la gente lo tiene muy presente, y es, por ejemplo, a quiénes por lo general atacan? Podría ser una pregunta como muy lógica y muy obvia, ¿no? Pero yo a veces veo en el Facebook que dicen, Pepito Pérez, miren, yo no soy esta persona, si a usted le llegan pidiendo plata o le llega, o bueno, este no soy yo. Uno dice, y ley sabe de quién es. Dice, pero pues, ¿para qué le callaron a este man? Dice, primero, tiene como 10 gatos de amigos. Segundo, pues yo tengo entendido, pues no hay qué cantidad de dinero, pues, ¿por qué a veces, o sea, los que no estamos en ese escalafón de mucho dinero, también veo que debe haber preocupación? Sí, Entonces, pero sigue siendo sigue siendo como en, ¿qué se le puede decir esto? Como en la mafia o en la delincuencia normal también en la informática, porque la delincuencia te roba, por ejemplo, si vos sales en bicicleta, salimos todos en bicicleta, ¿a quién lo van a robar? Pues al que tiene la mejor bicicleta. Eso claro. es de lo mismo es acá.
¿Identifican al que tiene más cantidad de dinero o algo así? ¿O estoy errado y es por otros temas? Te doy un número, te doy unos números. En Colombia, en el año pasado, tengo, espérate, ya para decirte una cosa, es que el volumen aquí es lo que me llama la atención. Mira, en Colombia, ya tengo el dato, 28.827 casos reportados el año pasado. Y ahí más o menos va la respuesta a la que tú dices. El atacante, el atacante busca, digamos, como que yo, golpear. Otra vez, por favor. Ya, qué pena. El atacante va a buscar golpear y salir. Ahora, ellos pues obviamente te han perfilado, ¿sí? Saben que Emilio tiene estos gustos, estas cuentas bancarias, etcétera, 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 ¿sí? ¿Cuánto le pueden sacar a Emilio? Entonces, no, a Emilio le podemos sacar, pues no sé, un ataque de un phishing le puede estar sacando a Emilio facilito 10,000 pesos. ¿No? Entonces, si tienen a Emilio, a Diana y a un montón de gente ya perfilados, obviamente el ataque es un clic. Esto sale un correo masivo, sale en un clic. Y vamos a ver cuántos cayeron. Entonces, mandan el ataque y esperan ellos sacarle a cada uno de 10,000 pesitos. Pues hombre, si mandaron a 100 correos de 10,000 pesitos, no sé cuánto sume, pero sé que es una buena suma, ¿sí? Justamente este tipo de ataques podemos estar en la mira muchos. Y hay una red, te quería contextualizar en algo, hay una red que se llama la red negra en Internet. Esta red negra se llama la Darknet, que consiste que es un Google, ¿no? Pero Google negro, no es que sea para magia negra, no. Ahí lo que hay son datos, cosas a la venta. Ejemplo, dices, quiero los datos de una población, no sé, colombiano promedio como para irle a extorsionar con phishing. Pues ahí te la vende alguien. Te dice, mire, aquí le tengo esta basecita de datos, aquí está esta gente perfiladita, se la vendo en tantos dólares. La compras. Necesito irme a robar un cajero de la marca del banco BBVA, hay quien te vende los planos del cajero, ¿sí? En pocas palabras, hay gente para todo, pero nos pueden tener perfilados con una expectativa de saber cuánto te pueden sacar, porque ya tienen tus datos. Aclaro que ya tienen tus datos y un estudio previo, ¿de acuerdo? Claro. Eso más o menos es para darte una contextualización a tu pregunta. No sé si tengan más inquietudes. No, pues a mí me interesaba eso del Facebook, la parte del WhatsApp. Eso, el WhatsApp. Luego con el WhatsApp cerramos, aunque ya tocamos un tema importante de esto del WhatsApp. Lo que todos nos preguntamos, incluso utilizan mucho la religión, el fútbol, ¿qué más utilizan? Sexo, por supuesto. Bueno, no sé qué más. Pero uno llega y viralizan la imagen, el negro del WhatsApp, pues para no estar tan lejos, listo, el negro del WhatsApp. Cualquier imagen del negro del WhatsApp se viraliza mucho. ¿Cuál es el sentido por ejemplo, estas cadenas de oración? Porque hemos visto que no son tan reales, ¿no? Después cambian, como que tienen otro fin distinto. Es difícil establecer eso, uno decir esto es una cadena fraudulenta, que lo que quieren es después solo viralizar para después no sé si cobrar, no sé qué pueda pasar. No, pues obviamente, mira, insisto, estos saben hacerlo bien, obviamente. Llegar a detectar una cadena que sea fraudulenta es un poco, a veces es complicado. Pero lo que sí tú puedes hacer es que, hombre, en grupos o en cosas que no te interesan, pues las bloqueas. El WhatsApp permite bloquear. Entonces lo primero es bloquear lo que no te interese y salirte de los grupos donde definitivamente no te interese. Entre menos te interese y te lleguen cosas, mejor. Dos, el asunto del WhatsApp está también en que ustedes, cada vez que bajen, revisen, háganle limpieza al celular. El celular se llena de imágenes y cosas que pueden estar ahí, tener problemas ocultos o virus ahí y ustedes no se dan cuenta. Y si no les sirve, borren, porque se les llena, hasta se les llena la memoria. Entonces, yo habitualmente lo que hago es borrar todo el WhatsApp, bloquear lo que la gente que no me sirve, y hay una cosa muy importante. Y es que en el WhatsApp no estén enviando información sensible, información, no sé, claves, privada, porque puede darse que les estén husmeando el WhatsApp. Ejemplo, Emilio y Diana tienen un WhatsApp y pues hacen su trabajo y lo usan y bueno, qué sé yo. Puede ser que alguien se los tenga chuzado.
¿Qué tal que por ahí ustedes estén tomando decisiones sensibles? Estén pasándose datos muy sensibles de una entrevista o qué sé yo, no lo sé. Ustedes que pues son periodistas, las fuentes no se deben revelar o cosas de esas. Entonces, ahí, ahí pueden tener un problema y pueden comprometer a una persona por confianza inadvertida en el WhatsApp. Entonces, estas cosas se pueden tratar con otros mecanismos que ni siquiera son costosos, son hasta gratis. Si uno lo sabe manejar, ejemplo, si tú dices voy a mandarle información sensible a alguien, la puedes trabajar con cifradores. Hay cifradores como el WinZip cifra y pueden usar un cifrado con WinZip, por ejemplo, o con WinRAR o esas cosas. O sea, manera hay de hacerlo. Lo que pasa es que pues toca tener la metodología, la filosofía, la cultura para hacerlo. Y no es costoso. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora, pero después se me embolata. Mire que vámonos ya un poquito más allá. Entendimos la historia, entendimos el presente, que es muy interesante de todo esto. Ahora tratemos, pues, como en estos minutos que quedan, como de aprovechar, Andrés, para ese análisis que puede venir más adelante. Mire lo que viene, ¿no? Viene la cédula y todos nuestros documentos vienen digitales. Y en un país como el nuestro, pues que sí. hay que ese muñequito que ya que estamos hablando de WhatsApp, hay que decirlo, y se dice o yo no sé cómo. Aquí, por Dios, si se roban las elecciones físicamente, no me quiero ni imaginar cómo serán esos robos pues, por el tema digital. Dos, viene, después de tener esa cédula digital, viene todo el tema de, bueno, y todos los papeles, pasaportes, ya todo va a ser digital si usted lo dice. Entonces, para que pueda hacer transacciones bancarias, transacciones administrativas, todo lo va a sacar así. Y, pues, por supuesto que pospandemia nos va a entregar ya un mundo lleno digital. Entonces, ¿qué podemos empezar a esperar de esto? O sea, vamos a tener un mundo cargado digital, vamos a tener un mundo cargado de información. Si hoy nos están diciendo evite subir tanta información, llegaremos a un punto en que si no tenemos subida nuestra información, no vamos a ser ciudadanos colombianos. Entonces, bueno, creo yo, pues lógico, es muy fácil decirlo aquí sentado en un escritorio, va a haber más seguridad, por supuesto, pero ¿qué nos puedes como ir adelantando ustedes que están más en ese mundo tecnológico? ¿Qué se puede venir? ¿Qué se puede venir? Y cómo podemos ir como preparándonos más bien para esto, porque ya todo va a ser virtual. El otro día leía incluso que Bancolombia, ya que ponen mucho el ejemplo del banco, a Bancolombia llegaron 35,000, bueno, o 60, bueno, por ahí está, robots. O sea que ya va a terminar una cantidad de empleos, por supuesto, presenciales. Entonces, ¿qué podemos como para ir cerrando y dejar para más adelante, porque esto hay tela de dónde cortar lo que quiera, pero Claro Andrés, sí. ir preparando a la gente, como ir preparando a la gente. Entonces yo te cuento, hay muchos libros, mucha literatura, es difícil saber lo que va a pasar, pero más o menos te cuento. El mundo se ha venido lo que se llama desmaterializando. Todas dicen unos datos muy interesantes, que la cédula digital, hoy hay muchas cosas que son desmaterializadas. Por ejemplo, yo trabajé en el sector, en la Bolsa de Valores de Colombia, y allá manejábamos mucho lo que es el pagaré desmaterializado. Ese concepto nació allá, y títulos desmaterializados. O sea, hoy digamos el concepto de un pagaré que tú firmas y lo firma otra persona, le pone la huella, eso prácticamente ya hace 10 años ya estaba en desuso, porque ya lo reemplazan registros electrónicos. El cuento es que eso viene acompañado de dos cosas, obviamente, de riesgos y de controles para que la tecnología sirva, porque sucede que yo te hablé de que había unas leyes. Me sequé. Tranquilo. Bueno, es que no estábamos dando como esas pausas, pero bueno, a ver. Bueno, sucede que yo te dije que había unas leyes, y las leyes están hechas para que sirvan tanto en el mundo desmaterializado como en el mundo materializado. Entonces sucede que, por ejemplo, si tú dices, esta persona me robó, yo no firmé ese pagaré, ¿sí? Pues el documento electrónico demuestra que si fuiste tú, que lo firmaste, la ley lo avala, todo el cuento. Y así va a seguir con muchas cosas. Yo te podría decir que prácticamente el dinero electrónico va a ser una realidad. El problema es que el Bitcoin con el que manejamos hoy implica muchísimos riesgos. Pero sí estoy seguro que, por ejemplo, va a haber, aquí en Colombia tenemos 3 grandes hacedores de la economía,
y son los grupos, el sindicato antioqueño, el grupo Aval, ellos son los grandes hacedores de la economía, el grupo Bolívar, ahí te hablo de 3. Ellos podrían fácilmente sacar una criptomoneda, pero lo avalan ellos. Me explico, hoy ¿quién te avala un Bitcoin? Pues nadie. Si te roban Bitcoin a protestarle al mono de la pila, como se dice vulgarmente, a nadie. Si tú haces una criptomoneda y la saca un grupo de estos, pues hombre, uno les puede ir a protestar a ellos y se encadena ahí dentro del edificio ese de la 39 ahí con 3 en Bogotá y dices, bueno, o me pagan o qué, pues puede ser, ¿no? Sí, es una tontera, pero hay a quien reclamarle, a lo que voy. Y tenemos un regulador que es la Super, y la Super emite leyes y los controla y todas estas cosas. En un Bitcoin no. Entonces yo te podría responder diciéndote, va a haber mucho más volumen digital en muchas cosas. No te extrañe que la nevera salga con el microondas, la nevera esté conectada a internet y la nevera te pida el mercado automáticamente. Eso es fácil de hacer, por así decirlo. Va a haber esto de las monedas digitales. Ya lo estamos viviendo con los códigos QR que están sacando muchos bancos. Y va a haber muchas cosas más. Incluso estamos hablando de que eso es lo que origina el Big Data, porque ya analizar tanta información que hay en internet, porque hay muchos datos, toca hacerlos con unos procedimientos específicos que es el Big Data y el análisis de datos. Entonces, sí, vamos en una transición, tienen que salir más regulaciones, porque de lo contrario esto va a ser mucho más riesgoso, y prepárate porque va a haber muchos más cambios, ¿no? En muchas regulaciones. Esto que estamos haciendo hoy de voz IP estaba regulado hace muchos años, en lo que eran las llamadas a larga distancia, hoy ya no se usa. Entonces el mundo tiene que evolucionar, pero también tiene que controlar. Y ahí es donde tenemos que poner muchas regulaciones y controles. Y dejar a las nuevas generaciones, uno a veces comete el error de decirles, no, las nuevas generaciones salgan a la calle, no utilicen tanto la tecnología. Bueno, todo en exceso, por supuesto, es malo, pero a mí me parece, no sé si estoy mal, pero al contrario, las nuevas generaciones deben incluso enseñarnos a nosotros, los que ya vamos a estar en unos años, en unos 20 años, si todavía seguimos en este platanal, pues diremos, no, yo mi platica la tengo debajo del colchón, porque es que, no, al contrario, tratemos como de involucrarnos más con la tecnología, porque lo que se nos viene, y por la pandemia que hemos vivido, se nos adelantó mucho este tema tecnológico, pero muchísimo. Entonces hay que estar muy metidos allá en todo este tema de la tecnología, guardando, por supuesto, todas las medidas, pero sí, lo que dice Andrés, aquí vamos a llegar el día de mañana a que todo lo tengamos digital. Sí, señor. Incluso pues en tu cédula ya está, en tus tarjetas de crédito, en un chip, en tu celular puedes manejar prácticamente todo. O sea, ya en un código QR puede ir tu cédula, tus datos financieros, puede ir todo. Entonces, a ese ritmo sí vamos a llegar, pero pues implican, como te dije, pues un poco de transformaciones y pues toca ir mirando pues cuáles son los riesgos que han tenido otros países e ir aprendiendo de la experiencia de otros lados. Aquí en Colombia pues hay entidades que son muy pioneras en jalar este tipo de cosas, desde los años 90 estoy hablando, y pues seguirán haciéndolo. Entonces el camino sigue, y como tú decías, hay una cosa muy importante, tú decías 20 robots en X banco, pero también hay que traer el que acomode el robot, programa el robot, configura el robot, y pues eso implica que pues prácticamente los trabajos como que se transforman en otros trabajos. Entonces ese es un cambio. Estamos en un siglo muy rápido, este ha sido un siglo rápido y va a ser más rápido el que viene todavía. Entonces son avances muy fuertes que estamos teniendo en todos los campos que tú veas. Y este es uno de esos. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno. Muy interesante, muy importante esa información pues en este tiempo, y tenemos que tener otro programa porque el tema es demasiado interesante, demasiado valioso tenerlo, y pues estarnos actualizando también de lo que va aconteciendo en las redes sociales, y tener cuidado, como dicen, ser más responsable de nuestros datos, de las cosas que escribimos, que ponemos en las redes. Gracias por haber aceptado la invitación. No, ustedes, y bueno, cuando se dé para otro momento, con todo el gusto. Y muchas gracias pues por todo este espacio, me pareció espectacular. Y la gente debe ir comprendiendo que esto es supremamente importante, porque
¿qué es lo que más le toca a la gente de hoy? El bolsillo. Y esto el día de mañana nos va a tocar, incluso ya nos está tocando. Entonces hay que pararle un poquito más de bolas a estos expertos como Andrés, pues que conocen mucho el tema. Y antes de despedirlo, sí, no sé si a ustedes les haya pasado, qué bueno que me llegó esto a la mente porque mire que a mí me sucedió algo, no sé si de pronto haya respuesta al respecto, y es, un día yo estaba, y ni siquiera, bueno, para organizar las ideas, a ustedes les ha pasado, creo que a todos, uno busca hoy una pijama y pues resulta que voy a Facebook y me aparecen un sinnúmero de ofertas de pijama. Voy a Instagram, un sinnúmero de ofertas de pijama. Bueno, porque lo he buscado, ¿no? Eso creo que nos ha pasado a todos. Pero resulta que a mí, que sí ha pasado varios, y no solo a mí, y es que ya tú estabas hablando, ya tú estás hablando por teléfono, incluso desde el fijo, o estás hablando por el teléfono allá, y yo tenía abierto aquí una página, y normal, común y corriente, estaba hablando de un tema X, bueno, y cuando llegué, o sea, no sé si eso sea ya cosa, o más bien esto será de fenómeno, o eso será, o realmente tendrá que ver con la informática. Y en YouTube me apareció el video de lo que yo estaba hablando. ¡Pum! Se presentó de lo que yo estaba hablando, un video normal. Y después empezaron con esos comerciales y yo dije, ve, tan raro, y eso que lo hablé, ni siquiera lo escribí. Y eso pasa mucho porque lo hayas hablado. Una vez lo pregunté y me dijeron, mire, lo que pasa es que todos estos aparaticos tienen un micrófono y pues ahí todo el mundo escucha y le va a copiar y las empresas comerciales los empiezan a, a desplegar, ¿no? Entonces, por ejemplo lo que nos pasó a nosotros hace poco con Dianita en este programa. Hemos tenido dos problemas o tres problemas para comunicarnos y han sido coincidencialmente con dos médicos en Estados Unidos y la otra con una profesora o una doctora en Cuba. Y con ellos tres, siempre problemas al comienzo se corta la comunicación. Se corta, no permite, un día nos tocó parar. Sabotaje. Entonces, pero creo yo ese sabotaje no es porque el programa, ¿no? Este programa es nuevo, esto no, nosotros lo que hacemos es entretener e informar a la gente, no hacemos nada más. Pero sí creo que están analizando mucho lo que digan los médicos hoy en Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo porque estábamos hablando del tema de vacunas y todo eso. Entonces, no sé si en realidad estamos, como dicen las películas, y decimos todos, si estamos bien monitoreados. ¿Usted qué opina, Andrés? ¿Si estamos yo te podría decir, por lo que yo vi mandarle una vez un saludo al FBI sin problema? Acuérdate de lo que pasó con Julian Assange y con este señor. ¿Por qué lo detuvieron? Porque él justamente dijo eso. Dijo, mire, es que el FBI, todos los correos de Yahoo, Gmail, Hotmail, ellos buscan la palabra narcotráfico, extorsión, terrorismo, pues claro. Eso que tú hablas, eso de que una persona tiene un patrón de comportamiento, eso se puede sacar obviamente de su cultura, su comportamiento frente al internet, ¿sí? Me explico. Uno sabe en dónde navega, qué le gusta, qué gustos tiene. Incluso hoy en YouTube ya te arma un playlist de videos. Le dice, bueno, a este le gusta el Yo de Arroyo, le gusta Soda Stereo, le gusta, bueno, etcétera. Y le va armando el playlist. Y uno dice, carajo, yo quería escuchar a Soda Stereo, pero me están colocando de música ligera, pues lo voy a escuchar. Y detrás de eso vienen tres comerciales de zapatos, porque me gustan los zapatos Vélez, porque me gusta Bossi, qué sé yo. Mira de trazado que ya te tienen. ¿Y todo a punta de qué? Muy seguramente a punta de cookies y a punta de navegación. ¿Sí? Como tú dices, este da para tema, este es otro tema comercial gigantesco que se llama el Big Data, el inteligencia de negocios. Eso tiene una ciencia, pero ya viene de ahí. Ahora que si te cogen de la voz, también se puede. Eso ya, hoy pues obviamente yo hablo y ahí Word ya lo tiene, de hecho, tú hablas y se traducen palabras, ¿no? O sea, tú vas hablando y se va dictando el texto, eso es viejo. Estoy hablando hace 15, 20 años. Cuando yo era estudiante ya lo había. Pero entonces eso ya se usa, ¿para qué? Pues para estos fines. Para buscar qué le gusta a la persona y ya meterse en la mente y decir, mira, escucha de música ligera, pero mira las promociones de Vélez. Y de eso sale una compra. Y pues entonces ahí hay un gana-gana de YouTube, hay un gana-gana de Vélez, y hay un gana-gana en teoría mío, porque yo escuché eso de estéreo y me compré unos zapatos baratos. Entonces mira que en teoría es un gana-gana para todos, ¿no? Pero pues es un consumismo alto. Entonces sí, señor, la respuesta es sí. Sí hay muchas orejas y muchos oídos ahí en internet.
¿no? Y ojalá esto sirva, esto también nos ayude y sirva para que sea más fácil coger al delincuente, porque nosotros todos desde que iniciamos la conversación también lo vemos desde el punto de vista negativo, ¿no? Y ojo, y es que lo hackean y nos están observando, un saludo al Pentágono, no, bueno, pero también hay que verlo desde el otro punto de vista, que la tecnología nos puede ayudar, y ojalá, y así sea, y hasta eso debe estar encaminada, a encontrar con mayor facilidad al delincuente, ¿no? Claro que sí, efectivamente para eso se usa también. O sea, Corrupto. para trazar una persona y trazar de hecho te cuento que así se busca a los que cometen fraude. Yo te hablaba de que hay empleados que cometen fraude en las organizaciones Sí. y justamente así se los caza. Esa es una manera de cazarlos. Por el Facebook se han cazado para estos. Este sería otro tema que me gustaría algún día contarte, pero por el Facebook se han caído más de uno y se los ha cogido y se los ha podido llevar a la cárcel. Imagínate. Entonces, así como también ayuda para los delincuentes, también ayuda al otro lado, también sirve. Y tienes toda la razón en eso. Bueno, volveremos con seguridad, Dianita. Claro que sí. Gracias. Espero que les haya gustado el tema, ¿eh? Y que lo Muy apliquen. interesante. Sí, uno ya tiene que tener un poquito más de responsabilidad en esas cosas. Cada vez que lo queremos despedir, ¡tim! Llega un chispazo. Ya, la última. Esta sí la última, Andrés. A ver. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la tecnología? Pues obviamente ustedes están metidos más en el cuento. ¿Qué es lo que más hoy en pleno 2020, que digas, uy, pucha, esto está una locura y lo que se viene puede ser más, pero Lo que ¿qué? más, a mí, digamos que lo que más me ha tramado es un tema que se llama la inteligencia artificial. ¿Sí? Y la inteligencia artificial, algo que era como tan utópico en la universidad, porque yo vi la materia y dije, esta vaina pues nunca la apliqué, nunca hice nada, pues pasó, o sea, pasé la materia, me fue ahí hasta regular y fue muy dura de pasar de hecho, pero nunca la había aplicado en nada. Cuando llego acá y veo, ya vi un formulario no sé, un formulario a mano, cómo lo escanean, el formulario cómo reconoce las palabras, cómo va y busca si la persona efectivamente existe, cómo va y coteja una huella digital puesta con el dedo, pues, ¿no? O sea, un documento escaneado. Vi que eso se aplicaba. O sea, yo ya dije, por fin lo veo aplicado en algo, después de 20 y 25 años tal vez que vi esa materia. Entonces digamos que es un tema que a mí me ha gustado mucho. Es un tema interesante, pero hay muchos temas. O sea, tú hablas y cada vez que hablas de uno, que es es un tema interesantísimo. El Bitcoin, la economía electrónica, es un tema interesantísimo. Entonces, cada tema ves que algo que tuviste hace 1000 años, dices, uy, ¿esto cuándo? O sea, yo ni me imaginaba esto de las redes. Pero hoy mira de conectados que estamos, que hasta hacemos una teleconferencia prácticamente gratuita. ¿Ves? Entonces eso era, hace 25 años esto era soñado. Hoy en día pues es una realidad. Y así vendrán más cosas. Y eso es lo interesante de esto. Bueno, ahora sí. Hasta teletransportarnos, ¿será? No, no creo. Vamos, ¿no? No sé. No creo, pero hay robots que hacen lo que tú haces remotamente. Entonces, Claro. que hacen Bueno, cirugías, ¿no? muchísimas gracias, Andrés, y verá que lo vamos a volver a invitar porque hay muchas cosas por hablar, muchos temas demasiado interesantes, Bueno, demasiado vale. importantes. Eso Vale, es, sí. con todo el gusto, Emilio y Diana. Muchas gracias. Lo único que la robótica o la informática hasta el momento, o creo que nunca llegará, es a tener ética. Entonces, por eso nosotros los seres humanos debemos continuar con nuestra ética, nuestra integridad, por favor. Bueno, en fin. Andrés, muchas gracias. Hasta mañana a todos. Chao, Bueno, Dianita. adiós, Para adiós. mañana, no nos Hasta mañana. olvidemos. Dianita se Pico, despidió como 4 veces y vea, pues cada vez salía más y más. sí, pero para mañana no nos olvidemos pico y cédula 7, 8 y 9, pico y placa 8 y 9. No nos olvidemos que el COVID no se ha acabado. Este se acaba el día que ya nos estemos vacunados, que ya estén las vacunas. Entonces quiere decir que debemos seguirnos cuidando. Empieza un aislamiento selectivo, un distanciamiento individual responsable. O sea, que nos toca cuidarnos mucho más por nosotros,
y por nuestra familia. Una responsabilidad individual, a mí me gusta así también decirla, más que todos los términos, sí, eso es ya, responsabilidad individual, eso puede ayudar mucho en realidad a mejorar. Bueno, nos vemos, hasta mañana, muchas gracias. Mañana alcalde de Buesaco, mañana estaremos con el alcalde de Buesaco. Bueno, un abrazo a ustedes, muchas gracias, nos vemos. Gracias, bye. Hasta mañana a todos, gracias. Chao.